Alejandro Cruz, un joven de 22 años, estaba en el umbral de una vida prometedora. En San Martín, una ciudad pequeña y pintoresca, había encontrado en Laura, su esposa, un amor verdadero. Se habían casado hace solo un año y sus días estaban llenos de planes y sueños. Alejandro trabajaba como técnico en una empresa local y Laura, una apasionada artista, estaba dedicada a su estudio de pintura. El día de su partida al frente de guerra se convirtió en un evento inolvidable. La estación estaba llena de familiares y amigos despidiendo a los soldados. La despedida fue emotiva. Laura, con lágrimas en los ojos, le entregó a Alejandro un pequeño amuleto en forma de corazón, un regalo que había pertenecido a su abuela. Ella le aseguró que siempre lo llevaría consigo, como un símbolo de su amor eterno. Alejandro subió al tren con una mezcla de emociones. Estaba emocionado por servir a su país, pero la tristeza de dejar a Laura y su vida atrás lo acompañaba. Miró por la ventana mientras el tren se alejaba, tratando de grabar cada detalle de la estación y el rostro de Laura en su memoria. La guerra fue un torbellino de caos y violencia que Alejandro no había imaginado. La primera batalla en la que participó fue una experiencia brutal. Los estruendos de las explosiones y el constante intercambio de disparos eran abrumadores. La unidad de Alejandro estaba compuesta por hombres de diversos orígenes, pero todos compartían la misma sensación de desesperanza y miedo. Durante los primeros meses, Alejandro luchó por adaptarse a la realidad del conflicto. Las noches se mezclaban con el sonido constante de las bombas y los gritos de los heridos. El compañerismo entre soldados se convirtió en una fuente de fortaleza, pero también en una fuente de dolor. Las bajas eran frecuentes, y cada pérdida era un golpe duro a la moral. Alejandro y sus compañeros mantenían contacto con sus seres queridos a través de cartas. Escribía a Laura con frecuencia, describiendo las condiciones del frente y tratando de mantener el ánimo en alto. Sin embargo, sus cartas también reflejaban el cambio en su carácter. La guerra lo estaba transformando, y el joven optimista que había partido estaba dando paso a un hombre endurecido por la experiencia. Laura, en San Martín, enfrentaba sus propios desafíos. Los meses de espera se convertían en una carga emocional. La comunidad local, aunque solidaria, no podía llenar el vacío que había dejado Alejandro. La soledad se convirtió en su compañera constante, y aunque recibía cartas de su esposo, cada vez se sentía más aislada y temerosa por su seguridad. Tras casi 3 años de guerra, Alejandro finalmente recibió la noticia de que podría regresar a casa. El anuncio llegó en medio de una ofensiva particularmente intensa, y Alejandro se sintió abrumado por la mezcla de alegría y ansiedad. La promesa de regresar a Laura le dio una renovada determinación para sobrevivir al conflicto. Al llegar a San Martín, la primera impresión de Alejandro fue de un hogar cambiado. La casa, que antes había sido su refugio, ahora parecía extraña. El jardín estaba más cuidado y había un aire de transformación en el ambiente. La sorpresa se convirtió en inquietud mientras se acercaba a la puerta de su hogar. Cuando Alejandro entró en la sala, la escena que encontró fue desgarradora. Laura estaba abrazada a Ernesto, su hermano mayor, en una postura que claramente indicaba una relación más allá de lo fraternal. La confusión y el dolor se reflejaron en el rostro de Alejandro mientras observaba la escena. Laura se apartó rápidamente, sus ojos llenos de lágrimas y culpa. Laura intentó explicar la situación, pero cada palabra parecía una burla al dolor de Alejandro. Explicó que durante su ausencia, había pasado por momentos de profunda desesperación. Ernesto había sido un apoyo emocional en su tiempo de soledad, y la línea entre la amistad y el amor se había desdibujado. Laura y Ernesto, atrapados en una situación complicada, habían intentado encontrar consuelo en la relación que había surgido. Alejandro, devastado, tomó la decisión de alejarse de la casa para procesar el dolor y la traición. Se refugió en una cabaña familiar en las afueras de San Martín, un lugar que solía visitar cuando era niño.
El entorno natural, aunque hermoso, solo amplificaba el vacío que sentía. Pasó días vagando por el campo, luchando con sus emociones y tratando de encontrar claridad en medio de la tormenta. La conversación con Laura y Ernesto fue intensa y dolorosa. Laura intentó justificar sus acciones, hablando de la desesperación y el vacío que había sentido en ausencia de Alejandro. Ernesto, por su parte, expresó su arrepentimiento y trató de explicar que no había sido su intención causar daño. La discusión estaba llena de acusaciones y defensas, y aunque Alejandro intentó escuchar, el dolor de la traición era abrumador. La comunidad de San Martín también se vio afectada por la situación. Los rumores comenzaron a circular, y la gente empezó a hablar sobre la tragedia que se había desatado en la vida de Alejandro y Laura. Los amigos y vecinos ofrecieron su apoyo, pero también contribuyeron a una sensación de aislamiento que rodeaba a la pareja. A medida que pasaban los meses, Alejandro intentó reconstruir su vida, pero la traición y el dolor persistían. La terapia de pareja, aunque útil, no podía borrar las cicatrices emocionales. Alejandro comenzó a perderse en la bebida y en comportamientos autodestructivos. La guerra había dejado sus marcas y la traición había añadido un peso que era difícil de soportar. Laura, tratando de mantener la relación y su propia estabilidad, se enfrentaba a sus propias dificultades. La presión de la situación y el dolor constante hicieron que la relación se volviera cada vez más tensa. La esperanza de una reconciliación completa parecía cada vez más lejana. Ambos intentaban seguir adelante, pero el amor que una vez compartieron se había transformado en una sombra de lo que había sido. El deterioro de la relación de Alejandro y Laura afectó también a sus relaciones con los demás. Alejandro se alejó de sus amigos y familiares, incapaz de enfrentar la realidad de su situación. La comunidad de San Martín, que una vez fue su apoyo, ahora parecía un recordatorio constante del dolor que estaba atravesando. La tensión acumulada en la relación llegó a un punto crítico en una noche de verano. Alejandro, en un estado de desesperación y furia, tuvo una discusión violenta con Laura. Las palabras se volvieron agresivas y la conversación rápidamente se transformó en un enfrentamiento físico. Alejandro, incapaz de controlar su ira, se desató en una serie de acciones impulsivas. Laura, en un intento desesperado por protegerse, llamó a Ernesto. A pesar de su propia culpa y el dolor que sentía, Ernesto acudió a la casa para intentar intervenir. La confrontación se volvió caótica, y en medio del tumulto, Alejandro tomó una decisión impulsiva y violenta. El enfrentamiento culminó en un acto de brutalidad que dejó a Laura gravemente herida. Laura fue llevada de urgencia al hospital, pero las heridas eran demasiado graves. Los médicos hicieron todo lo posible, pero Laura falleció durante la noche. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, dejando a la comunidad en estado de shock. Ernesto, aunque sobrevivió, quedó con heridas permanentes que afectaron su vida para siempre. La tragedia dejó una marca indeleble en la vida de todos los involucrados. Alejandro Cruz pasó el resto de su vida en prisión, cargando con el peso de la tragedia que había causado. La comunidad de San Martín nunca olvidó la historia del joven soldado que regresó a casa solo para encontrar su vida destruida. La tragedia de Alejandro y Laura se convirtió en una lección sombría sobre el amor, la traición y el costo de las decisiones impulsivas. El relato de Alejandro es un recordatorio doloroso de cómo la guerra, la traición y el dolor pueden intersecarse en formas devastadoras. Su vida, marcada por el amor perdido y el arrepentimiento, se convirtió en una advertencia sobre el impacto de nuestras acciones y las consecuencias de la desesperación. La historia de Alejandro y Laura dejó una marca indeleble en todos los que conocieron su trágica historia, recordando a todos que el costo del dolor puede ser más alto de lo que uno puede imaginar.